Bueno, y seguimos con más información aquí en Buena Mañana. Hace un ratito nada más, Lucía Modotti desde Santa Fe nos adelantaba uno de los títulos de la jornada. Hoy se conoce la sentencia en el caso de Mónica Aquino. Y tanto en este caso como en otros que hemos visto en las últimas semanas y en los últimos meses también, hay un patrón que tiene que ver con los pactos de silencio en torno a las violencias contra las mujeres y las disidencias. La tenemos aquí en mesa a Vicky Rodríguez, periodista especializada en género, que nos acompaña todos los viernes, bueno, para analizar también este tema. ¿Cómo estás, Vicky? Buen día. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Bueno, como vos decías, hoy en minutos nomás se va a conocer el veredicto por el caso de Mónica Aquino, pero no es por el caso ni de su desaparición ni de su femicidio, es por el caso de explotación sexual. Y esto tiene que ver con que no se sabe efectivamente y no se ha podido probar qué pasó con Mónica Aquino. Ya creo que a esta altura, después de más de un año de desaparecida, está claro que Mónica fue asesinada y que fue asesinada por las personas que hoy están siendo juzgadas por su explotación sexual. Pero bueno, hay una cuestión clave que es esto que vos decías, el silencio de los femicidas, el silencio de los violentos, los pactos de silencio sociales que hay alrededor de este tipo de crímenes, que también lo denunciaba la mamá de Sofía Delgado en San Lorenzo hace unas semanas. Decía, che, bueno, alguien tiene que saber qué pasó con mi hija, y de hecho se termina encontrando el cuerpo de Sofía porque uno de los imputados se quiebra y cuenta. Pero si eso no hubiese pasado, estaríamos en situaciones como la de Tehuel de la Torre, que no se sabe, y se juzgó su crimen sin un cuerpo, y todavía el padre sigue insistiendo con que hay que seguir buscándolo porque necesita también hacer este cierre, ¿no? Por supuesto, claro. Para hablar de esta violencia, de este silencio de los femicidas, de los agresores, que es una instancia más de violencia después del crimen, que parece que fuese como el último eslabón en la cadena de la violencia de género, el femicidio. Bueno, después de eso todavía siguen apareciendo cosas, una es el silencio, y para hablar de esto estamos en comunicación con Luciana Basso. Luciana es doctoranda en justicia de género, es además especialista en políticas públicas, doctoranda en estudios de género, y bueno, está en comunicación con nosotras. Hola, Luciana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo están? Buenos días, un gusto conocerla. Bueno, Luciana, queríamos preguntarte justamente por esto, ¿qué hay detrás de este silencio y de esta nueva forma o otra forma más de ejercer violencia después de un crimen como puede ser un femicidio? Es bien interesante la pregunta que ustedes hacen, porque en el último tiempo se ha venido viendo que esta cuestión que pareciera simbólica no lo es tanto, no es solo simbólica, sino que hay una contrapartida fáctica, una contrapartida de hechos, un modo de funcionamiento social y cultural que sostiene ese modo simbólico del silencio del que ustedes hablan. Hay una antropóloga argentina que se llama Rita Segato y que tiene muchísimo trabajo en el campo de la violencia, que trabajó muchos años en cárceles de Brasil con personas que habían ejercido violencia, con personas que eran femicidas, con varones femicidas, y ella habla de cierta pedagogía de la crueldad. Primero dice que hay una especie de tolerancia, vamos a poner esa palabra, en relación con algunos crímenes que parecieran menos importantes que otros. Me refiero, por supuesto, a los crímenes que tienen que ver con las mujeres y con las diversidades sexuales. Los lesbicidios, los femicidios, los travesticidios, tienen un poco ese tipo de lógica, ese tipo de funcionamiento. Pareciera que no importaran tanto como otro tipo de crímenes que tienen en el ámbito de lo social y lo cultural un valor más grande. Algo de esto también deslizaron aquí en la provincia de Entre Ríos cuando se realizó el juicio al juez Rossi por el funcionamiento de sus medidas en relación con el femicida de Micaela García, que había estado preso, ¿no? Y que gozaba de salidas laborales, y en una de esas salidas termina asesinando, violando y asesinando a Micaela García. Entonces, este modo de funcionamiento que de algún modo pareciera que coloca algún tipo de crímenes por encima de otro, produce no solamente ideas, ¿no? Produce también modos subjetivos, produce también modos de relacionamiento, produce también modos de entender y de pensar la política pública. Y cuando me refiero a la política pública estoy pensando en que para llegar a una situación como la de Mónica Aquino, ¿no? Hubo que transitar toda una cadena de vulnerabilidades que nadie vio o que nadie atendió en su momento. En ese sentido es muy importante poder pensar cómo las políticas públicas
coadyuvan a prevenir situaciones que tienen que ver con la violencia basada en género, con la que es estructural, que es un poco esta de la que estoy hablando, pero también con la que se dan los casos particulares, ¿no? No es simplemente poder mirar en términos estructurales, sino que eso también tiene una bajada a los territorios. Eso es algo que en el último tiempo hemos perdido, ¿no? Creo que en ese sentido las retracciones de las políticas públicas en torno a la prevención de la violencia basada en género tienen una gran responsabilidad respecto a esta situación. Por otro lado, perdón. No, Luciana, te iba a consultar un poco también cómo se rompen esos pactos de silencio, digo, ya en la instancia de la justicia, pero también en la previa, cómo se puede desarticular ese pacto que parece ser tan poderoso, tan fuerte. No. Se rompe con educación. Cuando con educación, por un lado, se rompe hablando de esto en los medios de comunicación. Yo decía recién, es una cuestión que tiene que ver con lo simbólico. En lo simbólico, los medios de comunicación juegan un papel fundamental porque trabajan produciendo ideas. Entonces, poder dar lugar a estas situaciones, poder mirar críticamente el estado de cosas en el que nos encontramos, poder mirar críticamente que no contamos con, por ejemplo, la línea 144 que ayudaba un montón en todo el país porque ofrecía línea de asesoramiento, pero también de atender en el momento álgido la situación de violencia, ¿no? Tiene que ver con esta cuestión de la prevención. Que no tengamos ley Micaela o que la ley Micaela no sea una prioridad para los estados, o haya, ¿no? Con el gobierno nacional tiene una mirada en torno de esto, de que esto es algo de lo que no debe ocuparse, ¿no? Esto es algo menor, como decía Rita Segato, esto es algo de lo que no hay que ocuparse. Entonces, que no haya políticas claras respecto de ley Micaela en los espacios del Estado. Los embates constantes que escuchamos cada vez que habla el vocero presidencial, todo este tipo de cosas llevan a generar estas ideas, a sostenerlas y a sentir también que hay cierto respaldo político y cierto respaldo cultural para poder decir, bueno, esto realmente es algo menor. Aquí importan otras cosas, importa otro tipo de problemas. La situación que atraviesan las mujeres y las diversidades es algo completamente menor. Luciana, en esto que planteas puntualmente, lo que también aparece cuando cubrimos este tipo de casos, este tipo de crímenes, es como la idea de que, bueno, el femicida, por todo esto que vos venís contando, es alguien extraño, es alguien, no puede ser cualquiera, es alguien o que está enfermo o que tiene problemas y demás. Y esto las estadísticas marcan por la cantidad de femicidios que hay, pero también por la cantidad de hechos de violencia de género y la cantidad de mujeres que sufren violencia de género, que esto no es así, que esto está en la cotidiana. ¿De qué manera estos discursos que vos estás contando, pero además la construcción dentro del hogar, en la escuela, en la sociedad, de qué manera se va formando este perfil que eventualmente puede terminar en un varón violento, en un varón femicida? Pero nadie nace, ¿no?, ni violento ni femicida. Es la sociedad la que va permitiendo, la que va de alguna manera delineando permisos, habilidades, delineando, incluso colocando mandatos o quitando esos mandatos. Que alguien escuche en los medios de comunicación que, por ejemplo, el caso del homicidio de Barracas, que ocurrió a principio de año, es una situación de violencia igual que cualquier otra, ¿no? O una situación de violencia más, que no hay por qué darle mayor trascendencia, van formando ideas. Si en la escuela la cuestión del lenguaje no se revisa, si una política pública, como por ejemplo el DNI no binario y el reconocimiento de identidades distintas de las binarias, es colocado en el lugar de mercantilista, de, bueno, cuántos lo utilizan o no, entonces lo quitamos o lo ponemos, claro, todo esto va formando ideas, ¿no? Va diciendo qué es lo que importa y qué es lo que no importa. Y también hay cierta idea de cofradía, que es un poco lo que vos traías al principio, ¿no? Este pacto de silencio, este pacto de callarnos entre quienes sabemos lo que ha ocurrido, también tiene que ver con este modo de funcionamiento mafioso, ¿no? Claro. Que se va sosteniendo en este tipo de ideas.
esto no importa, no es tan grave, aquí no ha pasado nada, no es necesario poner a circular ninguna política ni ningún presupuesto para ocuparse de esto porque no importa. Seguro. Quienes estamos en la instancia de crianza y sobre todo criando varones, es un planteo que nos venimos haciendo. Bueno, ¿cómo criamos varones que no reproduzcan estos estereotipos, que no reproduzcan estos pactos de silencio, que no se sumen a acciones que tienen que ver con dejar en desigualdad de poder a mujeres, a disidencias y demás? ¿Qué recomendación podrías hacer vos como para poder trabajar desde casa, trabajar desde las infancias en esto de, bueno, construyamos una sociedad con igualdad, pero que además también esto no lleve a estos varones a ser también víctimas de violencia, porque bueno, sabemos bien que el patriarcado ataca no solo a las mujeres, a las disidencias, sino que oprime a toda la sociedad? Porque esto que decís es importante, el patriarcado es un sistema que se organiza, ¿no?, desde lo político, desde lo económico, desde lo simbólico, y que sostenemos en los actos cotidianos. Entonces, lo que creo yo que hay que poder revisar constantemente son los actos cotidianos. Cuando alguien pequeño, una persona que está tramitando su infancia, viviendo su infancia, viene y nos dice que tiene alguien que lo empuja o que la empuja en los recreos, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué le decimos? ¿Qué le contestamos? Que le digamos devolver el empujón implica algo, habilita algo, abre la puerta a algo. Que le digamos, avisale al seño, abre la puerta a algo. Que le digamos, no te quedes solo en los recreos, quédate con tus amiguitos, con tus amiguitas, también abre otra puerta. Hay que ver qué puerta queremos abrir. Hay que ver qué habilitaciones queremos dar. Para mí es importantísimo poder revisar constantemente qué pasa en la cotidiana, cómo contestamos, cómo reaccionamos a las preguntas de nuestros niños y nuestras niñas, cómo miramos lo que ocurre con nuestras criaturas, cómo pensamos los trayectos que son importantes para nuestras criaturas, qué habilitamos también en torno de sus consumos culturales. Pero esto no es menor, nadie lo está mirando o no lo estamos mirando con el suficiente nivel de alerta, diría, ¿no? Creo que estas cuestiones son importantísimas, que tienen que formar parte de lo que ocurre en los medios de comunicación, pero que también tienen que formar parte de lo que pasa en la mesa familiar, de lo que ocurre en casa, cuando charlamos, cuando intercambiamos ideas sobre estas cuestiones que han ocurrido. Y que además poder conocer que la violencia feminicida en el país aumenta, que las políticas que atendían la violencia feminicida y que atendían la violencia en general contra las mujeres y las diversidades tiene una retracción grande y que hay una responsabilidad de la cual el Estado no puede correrse y que debemos demandarla como sociedad civil también. Sí, hay un cambio de paradigma muy marcado hoy en la Argentina. Luciana, te agradecemos muchísimo el tiempo con Buena Mañana, por ayudarnos a pensar estos temas que son sumamente complejos, de los cuales hay que hablar un montón, porque las cifras de hechos graves contra mujeres y disidencias siguen siendo muy altos. Así que te agradecemos muchísimo y seguimos en contacto, por supuesto. Yo les agradezco un montón a ustedes por la posibilidad del contacto con ustedes y también con el público de Santa Fe. Así que bueno, un abrazo muy grande y muchísimas gracias por esta Gracias, Luciana. Bien. Hasta luego. Bueno, Gaby, nada, me parece que en la previa del veredicto de Mónica Aquino y después de todos estos crímenes que venimos relatando, es importante poder pensar en estas violencias y también, como decía Luciana, poder pensar hacia dentro de nuestros hogares y en los distintos espacios que ocupamos. Bueno, ¿qué discusiones tenemos que estar dando hoy para que esto no siga pasando? Bueno.